Le ganamos a Túnez, perdemos con Alemania y empatamos con Polonia. La frase que marcó a toda una generación. México en el Mundial 78. ¿Qué falló? Lo vemos ahora. ¿Qué falló? Es una nueva saga del canal donde vamos a tratar de encontrar las causas de los llamados grandes fracasos en los campeonatos mundiales. La idea no es enjuiciar ni señalar culpables. Que yo sepa, nadie fracasa por gusto, pero sí hay causas que condicionan una campaña, causas que me propongo encontrar y que tiro en la mesa para debatir. Y quien va a tener el dudoso honor de inaugurar esta sección es el México del Mundial 78. Los años 70 no fueron muy amables que digamos con el fútbol mexicano a nivel selecciones. La derrota en cuartos contra Italia a principios de la década inauguró una época de vacas flacas que finalizaría recién en 1986. Justo a la mitad sucedería lo que muchos afirman fue el peor fracaso del Tri en la historia de las Copas del Mundo. Sí, porque hubo uno peor que Qatar. Eso no lo sabía. Argentina 78 es para el futbolero mexicano de mediana edad sinónimo de desilusión y fracaso. Para entender lo que pasó y por qué pasó, es necesario remontarse algunos años más atrás. México venía de ver por televisión el Mundial Alemán y no le apetecía repetir la experiencia. Le encargaron a Ignacio Treyes que sacudiera los resabios del 70, que enderezara a los que habían regalado la clasificación en Haití y a ver qué podía rescatar del equipo que iba a los Juegos Olímpicos de Montreal. Llegaron las eliminatorias y Don Nacho no las tuvo todas consigo. Clasificó por diferencia de gol en un grupo donde jugó contra sus primos ricos del norte en tiempos donde no sabían si encestar la pelota en un aro o pegarle con un stick. Faltando año y medio para el Mundial, los directivos, viéndose venir otro ridículo, le dijeron hasta pronto y le confiaron la changa a José Antonio Roca, un ex defensor seleccionado en 3 mundiales y que era la sensación del momento. Un entrenador de estilo simple y vertical, de esos que dan espectáculo. Dicen quienes estuvieron bajo su mando de que era exigente pero a la vez cercano al jugador, de buen ojo para analizar los rivales y con predilección a trabajar con gente joven. Aunque a veces un poco boquiflojo, cosa que muchas veces le fue tildada de soberbia. Como sea, impuso su estilo ofensivo en el Tri, apostando por sangre nueva, como cuando rescató la dupla de ataque de la gris selección olímpica del 76, integrada por 2 pibes que pintaban bastante bien. Víctor Rangel y, acá no admito discusión, quien es el mejor jugador que dio la tierra del águila sobre el nopal, Hugo Sánchez. Y mal no le fue. Y si tenía dudas en su 11 titular, estas desaparecieron luego del Campeonato de Naciones de CONCACAF del 77 en octubre, que sirvió de paso como eliminatoria. Un equipo mexicano dinámico, veloz y efectivo se paseó por el torneo, logrando el título y el único boleto disponible. Aunque ya se oían las primeras voces de alerta, rápidamente desestimadas apelando al nacionalismo barato que todo latino que se precie lleva adentro. Menos mal que eso ahora no pasa. Sí, seguro. México volvía a la real escena mundial luego de 8 largos y penosos años, pero lograrlo de manera tan contundente trajo sus efectos colaterales. ¡Ay, no! Como toda historia de la que han pasado una cantidad de años, suele haber 2 o 3 versiones de los hechos. No es que los protagonistas sean malos o que quieran ocultar información, es solo que el tiempo y las sensaciones distorsionan los recuerdos, borran detalles, magnifican otros. Este caso no es la excepción, lo digo solo para que lo tengamos en cuenta. Está bien, adelante. Habíamos quedado en la clasificación del equipo de Roca Argentina 78. La contundencia con la que se logró fue tomada por la prensa especializada como una muestra de poderío,
cosa que ensanchó de manera drástica una burbuja mediática que envolvió a jugadores, cuerpo técnico y sobre todo aficionados. Y vos pensabas que la venta de humo era un invento moderno. Digo ensanchó porque la bendita burbuja se había creado ya en junio de ese año con el Mundial Sub-20, donde los chicos mexicanos pierden la final contra la Unión Soviética. Sin entender que esas actuaciones pudieron haber sido la excepción y no la regla, la burbuja mediática fue distorsionando las miradas sobre las posibilidades del equipo, al punto de sugerir la posibilidad de lograr las mismas hazañas en Argentina. ¿Por qué no? Si material había, una liga fuerte, un entrenador exitoso, un equipo que había clasificado con autoridad, jugadores en alto nivel y ahora una generación que demostró que no le temblaban las piernas ante desafíos mayores. Un tufillo que atrajo a buitres interesados en lucrar con las nuevas estrellas del fútbol azteca. ¿Ves que lo que pasa hoy no es nada nuevo? Nada de sorpresas, ya tú sabes qué esperar de ellos. En poco más de medio año, la televisión y las páginas de revistas y periódicos se inundaron con titulares tan exagerados como irresponsables, conjeturas irreales y fotografía de los nuevos ídolos promocionando lo que te imagines. El mismo Leonardo Cuéllar lo recuerda en una entrevista en 2014, pero dicen que nada es tan malo que no pueda empeorar. ¡Ay, no! Entramos a 1978 y comenzaron a darse situaciones que, de acuerdo a cómo se miraran, ilusionaban o daban señales de que este cuento no terminaría con el final feliz que muchos vaticinaban. Sobra decir que los medios se encargaron muy bien de minimizar aquello que no alimentara la burbuja exitista. La primera fue la exitosa gira por Europa de abril del 78, con 3 victorias, 2 empates y la derrota contra España. La segunda fue la decisión de Roca, o eso queremos creer, de prescindir de algunos jugadores de experiencia con los que había logrado la clasificación. El míster hizo referencia a ese tema luego de la paliza de los alemanes, pero con el tiempo voces develaron cierto inconformismo de los muchachos con los premios que cobraban, situación que explotó en un altercado entre, casualmente, los posteriormente desafectados y la dirigencia. Nada de lo que estás pensando, es una casualidad. Sí, tú, dale. Lo que terminó por desmadrar todo fue el sorteo del Mundial. México debutaría contra Túnez en Rosario, viajaría a Córdoba para enfrentar a Alemania Federal y cerraría fase de grupos en Rosario contra Polonia. Imagínate, si antes los medios hablaban, ahora podrían especular con algo en las manos o incluso fantasear resultados fundamentados en asociaciones increíbles, como aquel 2-2 en el DF contra los alemanes o la goleada a Túnez en el Sub-20. O sea, hacían lo mismito que hacen hoy en las previas. Así fue que apareció una frase que marcó a fuego a José Antonio Roca, a punto de ser casi su epitafio. Lo extraordinario del caso es que nunca la dijo. ¡No es cierto! Te cuento, mayo del 78, en una entrevista que Vicente Leñero le realiza para la revista Proceso, el periodista, buscando el titular fácil, intentó que el míster se la jugara con un pronóstico. Roca no pisó el palito, pero le reconoció que con 4 puntos en fase de grupo se daría por satisfecho, dejándole la tareita al periodista de acomodarlos como se le cantara. Acá es donde Roca peca de verde, o tal vez su ego lo traicionó, no sé. Mientras charla, toma una boleta de pronósticos deportivos, un juego de azar, donde ganaba el que acertaba la mayor cantidad de resultados en una fecha torneo, y marcó los 3 resultados que serían su cruz, validándolo con su firma y una frase convenientemente olvidada por Leñero, quien no podía creer la inesperada primicia. No eran tiempos de redes sociales, pero el sueño de Roca se viralizó a tal punto que se hizo más popular que el cielito lindo. El míster intentó bajar los humos, pero ya era tarde. El daño ya estaba hecho. ¡Ay, no! Así,
Envueltos en esa quimera, no te apures, ya te explico por qué, se vuela a Argentina, con escala previa en Brasil para jugar 5 partidos de preparación. Pero como dije, nada es tan malo que no pueda empeorar. Primero, los dirigentes ofrecieron un bono por partido ganado y por pasar de fase. El tema no fue el bono, entiendo que quisieran incentivar al plantel. El problema fue que lo comunicaron a 2 días del debut, en el momento en que los jugadores más concentrados en el fútbol tienen que estar. Un gesto dirigencial que quedó desubicado como chupete en la oreja. Y hablando de desubicados, Ay, no. al día siguiente, 24 horas antes del juego contra Túnez, los preparadores físicos decidieron resolver sus diferencias de criterio con una exhibición pugilística. Imagínate el ambiente en esa concentración. Se respira alegría, se respira positivismo. Por fin, la hora de la verdad. No voy a ahondar demasiado en cada partido, cosa que prefiero hacer en la sección ¿Qué tal te fue? Pero en líneas generales vamos a decir que fue un duro volver a la realidad. Bien lejos de reconocer su parte de culpa, los medios y especialistas, con la misma indolencia y responsabilidad con que habían inflado a niveles exorbitantes la burbuja exitista, se encargaron de masacrarlos y ridiculizarlos. Y eso, aunque lo nieguen o se escuden en la libertad de prensa, genera su cuota de violencia. Y si no, que lo digan los integrantes del plantel. No solo que al volver no lo recibieron ni las madres, sino que tuvieron que ser escoltados varios días por temor a los aficionados. Hasta se habló de reacciones que rayan la idiotez más extrema. Hacemos el ridículo de una forma impresionante. Repasando el material al que tuve acceso, llego a la conclusión que la mala campaña y la desilusión posterior se deducen de 4 causas. No quiero hablar de responsables porque eso suena a señalar culpables y ese no es el objetivo de este espacio. La idea es entender por qué pasó lo que pasó. Si vos querés ver este gráfico como grado de culpabilidad, ya es cosa tuya. ¿Me entendieron? Comienzo por la causa más obvia. Juan Antonio Roca. Siendo un poco abogado del diablo, su trabajo no fue tan malo como se planteó. Además de que no dijo la frase que se le atribuye, se le endosó una notable cuota de soberbia que, como vimos, originariamente nunca tuvo. Sí, fue ingenuo al revelar su deseo. Un boludo. Otra. No puedo decir que estaba desactualizado. Sus equipos manejaban conceptos modernos de la época, como las responsabilidades defensivas de todos los jugadores, el achique de espacios para cortar la zona de acción del rival o los cambios de ritmo en ataque. Nociones que usaron, por ejemplo, los finalistas de este mundial. Roca solo intentó reproducir en la selección el estilo que lo había catapultado a ser el entrenador de moda. Y si vemos sin prejuicios su mundial, vemos a un México en ataque, con la posesión y dominio del terreno en los 3 juegos. Claro, como reflejó Qatar 2022, la posesión sirve de nada sin gol. Es así de crudo. Y en un mundial donde se perfeccionaron las tácticas defensivas, no contó con jugadores de experiencia como para romper la barrera que cortaba el circuito entre medios y delanteros. Y eso sí se le puede endilgar: el armado del plantel. Cierto es que, según él, solo llevó a los que dominaban su sistema y que muchos certifican su confianza en los jugadores jóvenes. Pero de ahí a llevar un plantel de puros debutantes ya es otra cosa. Sin caer en el facilista, los que quedaron eran mejores, eran necesarios nombres con experiencia. Si no quería llevar a Tomás Boy o nacionalizar a Caviño, genial. Pero ¿y los que ya estaban en el plantel? Cosa que solo agrega sombras a aquel incidente por los premios. La decisión de excluirlos fue todita de Roca, orden de los dirigentes. Como sea, se hizo notoria la falta de un líder dentro y fuera de la cancha. Hugo tenía carácter, pero era muy joven. Cuéllar, por edad, estilo y técnica, era casi un ícono. Por algo, Levis lo eligió como su modelo, pero contagiaba menos que un dolor de muelas. Por ahí, Vázquez Ayala, pero nunca se animó. El mismo Cuéllar hace un análisis impecable de los 3 partidos, poniendo el acento en la inexperiencia para afrontar situaciones tanto favorables como adversas,
dentro de un mismo partido y en el Mundial. Otro punto es el de la preparación. López Zarza habló de un sobreentrenamiento, tal vez producto de la diferencia de criterios de los preparadores físicos. Eso pudo hacer que llegaran duros al Mundial. Otros hablan de desconocimiento de los rivales. En una época donde no abundaban los videos, debo decir que Roca tenía buenas referencias de a quiénes iba a enfrentar. Aunque no es del todo acertado aquello de que muchos jugaban en Europa, sí es cierto que el míster había advertido que Túnez no iba a ser un trámite. De alemanes y polacos era más sencillo tener información, o por lo menos viajar y verlos en vivo. Ah, bueno, así, pues sí. Ahora, el tema de los amistosos. Fíjate, poquísimos rivales de fuste y la mayoría en la altura de México. Ay, así, qué chiste. Y ni te digo la famosa gira donde se perdió un partido. Mirá los rivales. No tiene ningún sentido ni para ti ni para mí. Y la derrota fue contra una selección que también se quedaría fuera en fase de grupos. Ay, no. Ahí ya tendríamos que ver quiénes eran los responsables de concretar esos rivales y preguntarnos qué fin perseguían con esas giras. El dinero no es todo, pero con ayuda. El dinero no es todo. Podemos hablar de decisiones erradas del entrenador y dirigentes, pero si se volvieron con 3 derrotas y 12 goles en contra, algo los jugadores hicieron mal. En Argentina, y hasta me animaría a decir que antes, hubo rendimientos por debajo de lo esperado. Los arqueros muy cuestionados, ya desde los partidos previos. Reyes de estilo arriesgado tipo Higuito Jorge Campos, apto quizá para el fútbol espectáculo local, pero no muy conveniente en un mundial. Soto era suplente en su equipo, con eso te digo todo. Lo gracioso era que su titular fue uno de los desafectados luego de la famosa reunión por los premios. Raro, raro, raro. La defensa dio muchísimas ventajas. Un sistema defensivo como el de Roca requiere jugadores con rodaje, que oficien de voz de mando. Fíjate quiénes lo hacían en Argentina y Países Bajos. Los mexicanos solían confundir el acortar la zona de acción del rival con una marca personal común y corriente, y los seguían casi hasta el baño. Los delanteros rivales se movían y quedaban espacio como la avenida Reforma, y los medios entraban solitos. En el medio, Cuellar llamó más la atención por su look que por lo que hizo en cancha. Y la sequía de los delanteros no fue más que la continuación de los partidos de preparación. Nunca le encontraron la vuelta a los cerrojos rivales, y las poquitas veces que lo hacían tomaban malas decisiones. ¿El mundial les quedó grande a los jóvenes de Roca? Puede ser. Pese a todo, varios de los protagonistas coinciden en que el vestuario nunca se dividió. Bueno, salvo los preparadores físicos. Por último, la burbuja creada por los medios. Seguro que estás pensando en uno, pero como habrás notado, muchos fueron los encargados de inflarla. Explico por qué era una quimera. Porque no había nada real en que sustentarla. Me explico. El plantel lo formaban buenos elementos del torneo local, pero sin la experiencia como para enfrentar un certamen de la magnitud de un mundial. Nótese cómo se manejaron situaciones como por ejemplo la ventaja frente a Túnez. Se magnificó el resultado del Mundial Sub-20, cuando de aquel equipo solo 2 chicos integraron el plantel en la Argentina. López Zarza, que jugó 46 minutos, y Hugo Rodríguez, que fue para comprar souvenirs. Y aún de haber ido el plantel completo, las diferencias entre un sub-20 y los mayores suelen ser muy grandes, y más en esa época. De los amistosos ya hablamos. Otro desastre. Y la clasificación. Sí o sí tenemos que caer en el nivel de CONCACAF. Ya en esos años era una isla. Quitando alguna gira o la Copa Interamericana, los equipos no tenían un roce que les permitiera saber dónde estaban parados. Y eso, se quiera aceptar o no, trae consecuencias. Pensar que el Mundial iba a tener el mismo nivel de las eliminatorias era mínimo iluso. Se los advirtió el técnico de Guatemala. Cuellar hace referencia a lo pernicioso que fue esa ilusión en el debut. Entonces, ¿por qué se creó esa burbuja? ¿Te escucho?
La razón solo podemos deducirla. Ganas de vivir una época de alegría luego de tantas penas, una fe simplista, el típico falso nacionalismo del que los latinos somos víctimas frecuentes, vaya a saber. O incluso la explotación comercial de ese patriotismo. Hoy le llamarían vistas o seguidores. ¡Lo sabía! ¿Por qué pongo el acento en los medios? Porque en los años 70 no existía internet ni YouTube, ni siquiera el cable video. La única manera que tenía el aficionado de informarse era a través del periódico, radio o televisión. Me pongo en su lugar. Si los especialistas, los tipos que tienen acceso a la información, me dicen que México era candidato por tal o cual razón, ¿qué herramientas tengo para dudar? Ninguna. Así que concluyo que la famosa frase que se le atribuye a Roca no era ni más ni menos que el reflejo de lo que pensaba, me animo a decir, el 95% de los futboleros mexicanos. Con el diario del lunes es fácil pegarle a entrenador y jugadores, pero como dije, nadie fracasa por gusto. Nueva sección, viejas polémicas. Tal vez la lección a aprender con el México del 78 sea que debemos estar atentos a quienes, enfundados en el traje que sea, usan el patriotismo barato para lucrar o sumar seguidores. La oferta está ahí, está en lo que vos quieras consumir. Te doy las gracias por llegar hasta acá, te mando un abrazo grande y nos vemos en un próximo video.